Bueno, y en tanto se analiza la ley a detalle, la postura y las voces de todos los involucrados en la reforma a la ley del Banco de México, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que esta iniciativa se mantendrá en espera de ser ampliamente discutida y analizada. Y bueno, justamente para hablar un poco de las conclusiones de este Parlamento abierto que fue celebrado y lo que sigue en este tema, nos acompaña vía Zoom el diputado federal por Veracruz, Marco Antonio Medina Pérez. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Azul. Aquí estamos para atender este llamado y con mucho gusto responder los planteamientos. Pues queda todavía en suspenso, diputado, qué va a pasar con esta iniciativa de ley, pero al parecer llegan a ciertos acuerdos. Le preguntaría cuál es vimos dos temas que son los más sensibles, el tema de la autonomía del Banco de México y el tema de qué va a pasar con la seguridad para evitar que exista lavado de dinero. ¿En qué sentido se caminó como conclusiones de este Parlamento abierto? Bueno, tenemos claramente establecido que se tiene que respetar la autonomía del Banco de México y en ese sentido todo el mundo está caminando. Hay una controversia que establece que los planteamientos de la iniciativa no son violatorios de la autonomía, hay otros que sí establecen una cierta intromisión, digamos, del legislativo. Pero como se planteó por parte de algunos participantes, en realidad el Banco de México es una esfera propia del Estado mexicano, no es algo que esté fuera del Estado mexicano, y el Estado mexicano tiene para regularse la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso, que es el Poder Legislativo. Y también hay algunas disposiciones de parte del Ejecutivo y otras disposiciones que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin. Pero ese no es el problema es hasta qué punto el Banco de México y las autoridades del país, en este caso la Secretaría de Hacienda, pueden decir que hay una cierta vulneración porque hay una obligatoriedad del Banco de México para recibir dólares del sistema financiero mexicano. Yo considero que la iniciativa en el artículo 20 ter, ahí están las obligaciones de las instituciones financieras para que esto se aplique y no haya absolutamente ninguna duda de que se reciben dólares de forma ilícita. Bueno, pero independientemente de eso, lo que sí es importante a considerar es otro aspecto del problema, el aspecto social en el que estuvieron también participando algunos comentaristas en el Parlamento, representantes de migrantes, por un lado, algunos legisladores que tienen mucha incidencia con un electorado que son migrantes en Puebla, en Zacatecas, hubo voces importantes que ahí se establecieron. Tenemos entonces dos asuntos que resolver. Uno, el asunto de que se debe de tener seguridad en que no se contamine las remesas, no se contamine lo que recibe el Banco de México, pero por otro lado también resolver el problema social, que sí es un problema importante a considerar. Problema de los migrantes, problemas de los negocios que están establecidos en la franja fronteriza, problemas de los puntos de turismo que reciben muchos visitantes extranjeros que una buena parte de sus gastos se hacen a través de tarjeta de crédito, en fin, pero otra parte se hace de manera efectiva, al comprar artesanías, al ir a los restaurantes, en fin. Entonces hay una problemática a resolver ahí. Sí, que esa es la problemática inicial por la cual se comienza, digamos, toda esta discusión. Así pero es. Entonces todavía está en suspenso. Estaríamos esperando a ver cuándo se va a discutir en un sentido que no queda del todo claro si es la iniciativa que ya está puesta de la misma manera o si van a encontrar, digamos, caminos que resuelvan las grandes discusiones que se suscitaron a partir de su propuesta. Pero bueno, diputado, entonces estaríamos pendientes de ver qué es lo que sigue en esta discusión. Sí, claro, se van a encontrar caminos alternativos sin duda alguna.
Muchas gracias. Fue una de las conclusiones que tenemos del Parlamento Abierto. Pues estaremos pendientes de ellas, diputado, y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado, pues aclarado, ¿no?, cómo pues no se afecta la capacidad del Banco de México para recibir pagos en nombre del gobierno de nuestro país. Que tenga usted una muy buena noche. Igualmente, hasta luego.